Bueno, muy buenos días. Lo primero quería dar la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí presencialmente. Estamos en IFEMA, estamos en la Feria de Madrid, y también enviar un saludo cordial a quienes nos están siguiendo por vía telemática, porque este evento se está retransmitiendo por streaming. Así que buenos días a todos y a todas. Mi primer papel aquí es explicarles muy brevemente por qué estamos aquí, qué vamos a hacer y qué es lo que vamos a ver y a escuchar a lo largo de los próximos minutos. Hoy estamos celebrando el primer foro de la franquicia, que es digamos, un aperitivo, ¿no? Un abrir boca de ese plato fuerte que se va a servir aquí en IFEMA del 5 al 7 de mayo, cuando se celebre Expo Franquicia, el Salón Internacional de la Franquicia. Un modelo de negocio que ha ido ganando peso específico en nuestra economía. Enseguida vamos a dibujar la importancia de este sector en cifras, pero como adelanto ya les digo que es un imán cada vez más potente de atracción de la inversión y emprendeduría en nuestro país. ¿Cómo lo vamos a hacer? En términos fotográficos, primero vamos a hacer una instantánea, ¿no? en plano general de cuál es la situación económica ahora mismo en nuestro país, cuál es la perspectiva de inversión y cómo, bueno, se imbrica en ese sistema la franquicia. Y después, en mesa redonda, ya digamos como en un primer plano, vamos a analizar cuál es el presente y futuro, oportunidades de la franquicia hoy en España. Y cierro paréntesis para dar la bienvenida ya a nuestro primer invitado, bueno, más que invitado, anfitrión, Eduardo López Puertas, director general de IFEMA. Eduardo, muchas gracias por abrirnos la puerta de esta tu casa, que es la de todos, y que es el escaparate más importante, ¿no? para todos los sectores económicos en nuestro país. Gracias, Eduardo. Muy bien, pues viceconsejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, presidenta de la Asociación Española de Franquiciadores, empresarios, amigas y amigos. Pues sed muy bienvenidos a IFEMA Madrid y gracias por su participación en este primer foro de la franquicia. Este encuentro que celebraremos con el ánimo de dar el protagonismo que se merece a un sector que día a día va ganando terreno como fórmula de éxito en la creación de empresas y de empleo, ¿no? Agradezco el trabajo de cuantos han hecho posible este foro, cuyo objetivo es poner en común las claves que definirán el futuro de la franquicia. Y lo que es más importante, que quiere servir para promover el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en un momento tan crítico para la economía que necesita de todo impulso capaz de fortalecer la generación de riqueza y empleo en nuestro país. Desde IFEMA Madrid nos sentimos especialmente satisfechos por haber dado este paso inicial con la creación de este encuentro, que estoy seguro va a ser muy bien acogido por el sector y que viene a complementar la función comercial que ejerce la Feria Expo Franquicia con el componente experiencial de debate y de conocimiento que va a aportar sin duda este foro. Tres elementos que pretendemos trasladar a través de las valiosas aportaciones con las que contamos en esta primera edición y que seguro podrán suscitar el germen de nuevos y futuros proyectos empresariales de franquicia. Mi especial agradecimiento también a todos nuestros invitados que hoy nos acompañan. Inauguramos tras la pausa provocada por la pandemia y una nueva etapa de Expo Franquicia con la celebración de este foro. Con él se verá reforzado el perfil profesional de la feria, otorgándole un valor añadido que sin duda tendrá ya un reflejo en la próxima edición del Salón Internacional de la Franquicia, la 26ª, cuya celebración está programada para los días 5 al 7 del próximo mes de mayo. Es incuestionable que Expo Franquicia es el mejor referente del sector de la franquicia en España. Una condición que se ha ganado desde la experiencia, el conocimiento y la vocación de servicio de IFEMA Madrid, que un año más se ha visto reconocido como el mejor centro de convenciones de Europa. La capacidad de convocatoria de profesionales de toda la península ibérica, así como de múltiples sectores de interés, convierten sin duda a Expo Franquicia en el mejor escenario de tendencias, información y, por supuesto, de negocio para este creciente sector de la economía.
Con todo ello, estamos forjando el mejor camino para conseguir todo un éxito de convocatoria de Expo Franquicia, que se celebrará además en un entorno completamente seguro, gracias a la amplia batería de medidas que desde IFEMA venimos aplicando en todos los eventos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias e incorporando todos los avances técnicos para el control de aforos. Seguimos así la senda que ya se inició recientemente en Fitur, un evento de alto perfil internacional, de hecho, la principal feria mundial de turismo, que ha reunido durante 5 días en nuestro recinto a más de 110.000 visitantes y casi 7.000 empresas de los 5 continentes, con representación de 107 países. Esto ha supuesto a IFEMA Madrid en situación de ventaja y hemos sido los primeros operadores internacionales en celebrar este año un evento de esta envergadura, una feria que ha marcado el inicio y el rumbo de un calendario ferial que se presenta con las mejores expectativas. Recuperamos en esta edición la presencialidad y el contacto humano y contribuimos con una mayor exigencia a la dinamización de la economía y, por ende, de cada uno de nuestros sectores aquí representados. Con esta firme determinación estamos trabajando para que Expo Franquicia 2022 cuente con todos los recursos que permitan ayudar a las empresas a sacar el mayor rendimiento a su participación y a los potenciales inversores la mayor optimización de su experiencia, de la mano de las múltiples propuestas de las franquicias líderes en cada uno de los sectores representados. Entre otros recursos, Expo Franquicia va a programar una amplia agenda de jornadas que configurará un espacio de análisis y reflexión para el sector de la franquicia de primer orden. En la feria habrá distintos espacios como el Foro Escuela de la Franquicia, el Foro Pasarela de la Franquicia y el Business Room, que acogerán citas B2B entre franquicias e inversores. Asimismo, en el marco de la creciente digitalización que IFEMA Madrid viene acometiendo, se implementa el nuevo canal digital Expo Franquicia 365, que permitirá al sector acceder a nuevos mercados y estar interconectado los 365 días del año mediante diferentes opciones como son el catálogo digital, la franquicia de la semana y la pasarela de la franquicia, entre otros. En definitiva, Expo Franquicia será una oportunidad de negocio único, por lo que les animo a que no falten a su cita en Madrid, de la que este foro de la franquicia que hoy inauguramos será sin duda su mejor anticipo. Muchas gracias. A ver si se enciende el micro, sí. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, este modelo de negocio, esta simbiosis tan beneficiosa para franquiciadores y para franquiciados, obviamente no sería posible sin una marca primigenia, ¿no? Pues por decirlo así, una empresa que quiere extender su licencia y su marca, ¿no? Más allá de las fronteras de su propia empresa. Y la mayoría de estas marcas primigenias que operan en nuestro país se asocian bajo las siglas AEF, Asociación Española de Franquiciadores. Su presidenta es Luisa Massuet. AEF representa casi el 70% del volumen de negocio, ¿no? De ingresos de estas franquicias en España. Luisa. Pues muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Y gracias sobre todo a IFEMA por esta invitación, por podernos presentar aquí como Asociación Española de Franquiciadores y poder de alguna manera representar al sector. Un sector, como habéis dicho, la franquicia, que ha sufrido igual que lo han sufrido otros sectores de la economía, pero que me atrevería a decir que ha sufrido algo menos. Y digo algo menos porque el año 19 fue un año muy bueno, y el año 20 nos caímos todos, la franquicia también, pero mucho menos, como digo, porque hemos seguido manteniendo unos ratios de facturación nada despreciables. Hemos seguido pudiendo generar empleo. Estamos ahora mismo casi en 300.000 personas que viven de esto, tanto franquiciadores como franquiciados. Y desde luego desde la asociación pues le auguramos un futuro exitoso. Y digo exitoso porque no es la primera vez que pasamos por una crisis como esta.
Creo que la franquicia reúne una serie de elementos que lo hacen único y que hacen que persista durante las crisis. Aquí tiene mucho que ver, y me gustaría resaltarlo, no solo las marcas franquiciadoras, sino todo el apoyo que reciben de los franquiciados. Es una simbiosis, yo diría que perfecta. Es un modelo de negocio único que hace que funcione y que hace que se apoyen principalmente en momentos de crisis. Y creo que de cara a futuro, ese modelo, lejos de desaparecer, lo que hemos visto dentro de la asociación es que se va a ir reforzando. Durante la crisis hemos visto algunas empresas que han sufrido más que otras, algunas han desaparecido, pero también muchas que han nacido. El sector o los sectores que de alguna manera han resistido mejor, no puede pasar por alto, como han sido, por ejemplo, la alimentación, la restauración, pero también el inmobiliario. Y también estamos viendo que en estos últimos tiempos surgen modelos nuevos de negocio, como pueden ser, por poner ejemplos concretos, ¿no?, los gimnasios, la reparación, las marcas de reparación de automóviles, el alquiler de trasteros. Siguen surgiendo modelos novedosos que pueden ser una oportunidad tanto para marcas nuevas como también, por supuesto, emprendedores que quieran invertir al lado de marcas de reconocido prestigio o de reconocido éxito. Creo que este foro que nos permite estar en IFEMA y donde seguramente los asistentes virtuales que ahora tenemos, si están pensando en invertir y en promover, en ser emprendedores y poder iniciar una aventura empresarial, pueden encontrar en IFEMA pues un montón de oportunidades, y yo también les animo a que vayan porque son, digamos, foros únicos. Desde la EF, como has comentado, Jara, tenemos representamos al sector, sobre todo tenemos más de un 70% de la facturación de franquicias. Está, digamos, en manos de los socios de la EF, y aunque es una asociación, diría que es modesta en cuanto a recursos, es muy activa en cuanto a actividades que hacemos, porque el papel de la EF no es otro que el de promover la franquicia, el velar por ella, el representarla entre las instituciones y las autoridades y sobre todo ayudar al socio, que es a quien le prestamos un servicio, a estar al día de todo aquello que pasa en franquicias. Y creo que en eso somos, diría yo, que una asociación muy activa. No quiero dejar de mencionar todo lo que ha ocurrido durante la pandemia, que a pesar de haber tenido la obligación de estar cerrados, pues hemos ofrecido a nuestros socios una cantidad de información desde toda la aparición de las normas legislativas, que saben ustedes que han sido muchas y muy, muy variadas, todo lo que es información posibles de pues, los préstamos de los bancos, cómo podíamos ayudar. Colaboramos con charlas, con seminarios, ponemos a disposición del socio toda la información que está tanto en España como en Europa relativa al sector de la franquicia. Y luego pues tenemos una serie de publicaciones de los que estamos muy orgullosas y que me van a dejar solo darles un apunte para que ustedes sepan. Uno es el libro oficial de la franquicia y este año, si no me equivoco, va por la 26 edición, igual que IFEMA. Pero luego además tenemos un libro de la franquicia, perdón, un dossier de la franquicia, de lo que representa la franquicia española en el mundo, donde hay una representatividad también de todas aquellas marcas que se han internacionalizado y que, si no recuerdo mal, son alrededor de un 28, casi un 28%, están presentes las marcas españolas en 139 países. Les ayudamos también a internacionalizarse y a decirles o darles los tips, aquellas pautas que deben de seguir para poder tener una expansión exitosa fuera también de España. Además, tenemos un observatorio de la jurisprudencia que está realizado por nuestro comité de expertos jurídicos dentro de la asociación y que lo que elaboran es un estudio de todos aquellos casos relacionados con la franquicia que llegan en sede judicial, es decir, todas aquellas sentencias que puedan ser representativas para el sector. Este año, el año 21, el Observatorio de la Jurisprudencia emitió un informe, una recopilación de los últimos 15 años. Y la buena noticia es que hay un índice de litigiosidad que no llega al 1%, lo cual creo que es una muestra más de solidez de la franquicia, ¿no? Eso no quiere decir que no haya problemas, pero quiere decir que aquellos problemas que surgen entre un franquiciador y un franquiciado, las dos partes son capaces de ponerse de acuerdo y de resolver el problema que tengan sin necesidad de acudir a un juez. Saben también que no hay una ley específica de franquicias, lo cual a veces dificulta también que en sede judicial se interprete y se entienda bien el concepto de justicia.
de justicia en cuanto a las partes. El otro informe del que estamos especialmente orgullosos y que salió el año pasado fue un informe de lo que representa la mujer en la franquicia, y visto desde dos ámbitos: desde el ámbito del franquiciador, cuántas directivas trabajan en el sector, y son, bueno, pues no son muchas, son alrededor de un 27%, y también desde el ámbito del empresario o de la empresaria en este caso, cuántas mujeres se dedican a la franquicia y generan empleo y gestionan sus propios negocios. Aquí estamos un poquito mejor, pero no mucho más, es el 32%. Ven que tenemos una actividad bastante importante. Y el último informe del que vamos a presentar este año va a ser la franquicia, pero ya circunscrita a lo que es la Comunidad de Madrid, lo que supone la franquicia o este modelo de negocio en Madrid. Por tanto, yo también animaría a todas aquellas marcas que seguro que están presentes y que a lo mejor nos escuchan, que no son socias de Life, que tienen en Life pues un aliado, y que intentamos incluso ir un poco más allá, y aunque sea una asociación que nació con el ánimo de preservar y proteger y defender los intereses del franquiciador, entendemos que la franquicia, como he dicho antes, es una simbiosis de dos partes, del franquiciador y el franquiciado, y estamos haciendo lo posible para incorporar la figura del franquiciado y para poder representar al sector de una manera mucho más amplia. De cara al 2022, y no me quiero alargar más, yo le auguro a la franquicia pues una tendencia alcista, y creo que mientras siga habiendo ganas de trabajar, esfuerzo, porque eso es lo principal, haya también unas ganas, una pasión por entender que el negocio que tienen los franquiciados es un negocio propio, que va de la mano de una marca, pero que es un negocio propio. Y haya una capacidad de las marcas, de las empresas franquiciadoras, por innovar y por continuar satisfaciendo las necesidades del mercado y sobre todo de los clientes, tendremos franquicia para muchos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, a ver, lo voy a apartar. Creo que voy a utilizar solo uno porque suena un poco mal. Bueno. El sistema de franquicias genera empleo, lo acaba de citar Luisa Massuet, cerca de 300.000 puestos de trabajo, de los que casi 200.000 corresponden a empresas franquiciadas, ¿no? Tiene un volumen de negocio muy importante, son 30.000 millones de euros lo que está generando, y por supuesto tiene un peso específico, como decía al principio, cada vez más importante, ¿no?, en la economía de nuestro país. Es cierto, yo lo veo desde el punto de vista del periodismo, yo soy periodista, que casi siempre miramos las franquicias desde la perspectiva de las pymes, ¿no?, porque es cierto que la mayor parte de ellas son pequeñas y medianas empresas. Pero si profundizáramos un poco, ¿no?, y traspasáramos y miráramos más allá, veríamos cómo la franquicia dentro de las pymes también está teniendo un protagonismo cada vez más importante. Esto es algo que desde luego sabe bien y conoce bien nuestro siguiente invitado. Manuel Llamas Fraga es viceconsejero de Economía de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Manuel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Salón Internacional de la Franquicia, Expo Franquicia 2022, organizador de este encuentro, así como a IFEMA, impulsor del mismo, y a la Asociación Española de Franquiciadores y a BBVA, entidades colaboradoras, que hayan contado con la Comunidad de Madrid en la celebración de este primer foro de la franquicia. Este foro contribuirá, sin duda, a generar debate y también ideas en torno al futuro del sector de la franquicia, un modelo de negocio cada vez más consolidado desde el punto de vista de la creación de empresas y la generación de empleo, de lo cual nos congratulamos, al mismo tiempo que ayudará también a su recuperación tras estos tiempos, estos casi 2 años de graves dificultades económicas como consecuencia de la pandemia. Precisamente para ayudar en esa recuperación, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid enfoca su actuación en el plano económico en 3 pilares fundamentales que me gustaría destacar. En primer lugar, mantenimiento de una política de impuestos bajos, atracción de inversión extranjera y eliminación de barreras y trabas para las empresas, favoreciendo así la iniciativa empresarial
a través no solo de la simplificación administrativa, lo cual es positivo, sino también a través de la mejora regulatoria, lo cual considero todavía más importante. Fruto de la labor de muchos años y de una política continuada de impuestos bajos, 17 años consecutivos bajando impuestos sin subir ninguno, pues en la actualidad en la Comunidad de Madrid contamos con el régimen fiscal más competitivo de España, lo cual nos enorgullece y, desde luego, está ofreciendo muy buenos resultados a nivel económico y a nivel de empleo, y ha situado a Madrid como principal destino de inversión extranjera a nivel nacional. 3 de cada 4 euros invertidos en España desde el extranjero el pasado año tuvieron como destino nuestra comunidad, con un impacto directo en la transformación económica y en la creación de empleo. Además, estamos trabajando en una desregulación efectiva, que supone identificar dónde y cómo el Gobierno actúa, obstaculizando la labor de empresas y empresarios más allá de lo que sería razonable y más allá de lo que sería deseable. Por esta razón, nuestra línea abierta contra la hiperregulación, una iniciativa que pusimos en marcha en marzo del año pasado, es un ejemplo claro de la voluntad expresada por la presidenta en su discurso de investidura y reiterada varias veces desde entonces. A través de esta línea, la Comunidad de Madrid ofrece un vínculo directo, una interlocución directa entre la Administración y los ciudadanos, los empresarios y las empresas, para que nos ayudéis en la identificación de obstáculos, de trabas y de regulaciones que pueden resultar perjudiciales para la actividad. Por esta razón, me gustaría desde aquí aprovechar la ocasión para invitarles a utilizar de forma activa esta línea de comunicación con la Administración, accesible desde nuestra página web, para que nos remitan todas aquellas iniciativas que consideren en materia de mejora regulatoria para favorecer la actividad económica. Desde en marzo del año pasado hemos recibido más de 200 iniciativas, algunas de ellas son de competencia estatal, otras de competencia municipal y por lo tanto poco o nada podemos hacer, pero hay otras que sí son de competencia autonómica y más de 60 iniciativas las hemos estudiado, estamos estudiando su viabilidad y ya hemos aprobado más de 20 a este respecto, y nuestra intención es seguir aprobando nuevas iniciativas para seguir mejorando la regulación en la Comunidad de Madrid. Además, tengo la satisfacción de compartir con todos ustedes que la semana pasada el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de mercado abierto, que inicia ahora su tramitación parlamentaria. Esta ley permitirá instalarse en nuestra comunidad a todo aquel empresario, a toda aquella empresa o autónomo que tenga permiso o licencia de actividad en cualquier otra región sin necesidad de aportar nada más. De este modo venimos a completar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que se aprobó en el año 2013 y con esto lo que queremos es que en Madrid sea todavía más fácil emprender, sea todavía más fácil desarrollar un negocio, desarrollar una empresa. Ese es nuestro principal objetivo. Además, junto a todo ello, seguimos apostando decididamente por los sectores del comercio, la hostelería y los servicios, donde tanta presencia tiene el sector de la franquicia. Siempre, y en especial a lo largo de los últimos meses, la Comunidad de Madrid ha brindado su apoyo en todo momento al tejido empresarial madrileño, posibilitando su funcionamiento, abogando por la progresiva eliminación de las restricciones derivadas de la pandemia y asegurando el mantenimiento de la actividad económica. Hemos apostado firmemente por combinar la lógica y necesaria lucha contra la pandemia, pero al mismo tiempo con la intención de mantener en la medida posible la actividad económica, y los resultados creo que han sido muy positivos gracias a esta estrategia. Ese enfoque se ha complementado con el despliegue de importantes programas de ayuda, como la línea COVID de apoyo a las empresas y autónomos, que ha destinado más de 570 millones de euros y ha beneficiado a cerca de 32.000 pymes y autónomos. Del total, los 3 sectores que han percibido una mayor cuantía económica han sido precisamente la hostelería, con el 34%, el comercio, con el 27% de esta línea de ayudas, y los servicios auxiliares, con el 18%. Y a ello se suman las distintas ayudas destinadas a reducir el impacto económico de la crisis sanitaria en el comercio.
favoreciéndose de este modo, por ejemplo, el reinicio de la actividad de acuerdo con las medidas preventivas exigidas, así como la integración de los establecimientos en plataformas online de comercio electrónico, el diseño y mantenimiento de sus páginas web o la adquisición de nuevos equipos informáticos. En este punto me gustaría incidir en cómo la digitalización del pequeño comercio es una prioridad de nuestra Dirección General de Comercio y Consumo, que enfoca buena parte de sus ayudas a este ámbito, alineándonos así con la modernización del comercio minorista, un aspecto que, si bien lleva tiempo resultando esencial, se ha manifestado en estos tiempos como imprescindible tras la pandemia. La política del Gobierno regional ha ayudado al comercio madrileño a superar los peores momentos a lo largo de los 2 últimos años. Nuestra comunidad ha mantenido un buen comportamiento y ha demostrado un crecimiento anual superior al registrado por la mayor parte de las autonomías, gracias a que las políticas aplicadas han conseguido un equilibrio entre la protección sanitaria y la actividad económica. Los datos más recientes demuestran que el comercio continúa siendo un sector con gran peso en la economía madrileña, al tiempo que la Comunidad de Madrid se consolida como el motor comercial de España, incrementándose sucesivamente los índices de ventas y manteniéndose un empleo de calidad. Como ejemplo, podemos citar los últimos datos del índice de comercio minorista correspondiente al pasado mes de diciembre, según los cuales, y en lo que se refiere a la evolución de las ventas en lo que va de año, la Comunidad de Madrid registra un crecimiento superior al 7% y se sitúa 4 puntos por encima del dato ofrecido por el conjunto del país. Asimismo, conforme los datos de la última encuesta población activa referentes al cuarto trimestre de 2021, la población ocupada en el sector comercio en la Comunidad de Madrid se ha incrementado casi un 5% respecto al trimestre previo. Además, debemos señalar que se trata de un empleo estable y de calidad, ya que casi el 79% de los contratos en el sector son indefinidos, mientras que el porcentaje de contratos a tiempo completo alcanza el 78,9%, datos en ambos casos superiores también a los registrados en el conjunto del país. En este contexto, y entrando de lleno en el sector de la franquicia, cada vez hay más empresas que apuestan por esta modalidad como fórmula de crecimiento. El modelo de la franquicia ha resistido muy bien ante el entorno económico adverso como consecuencia de la pandemia, si bien, como en tantos otros sectores, los planes iniciales de expansión a nivel nacional e internacional han podido verse frenados. En el entorno internacional, y según los datos ofrecidos por el informe La franquicia española en el mundo 2021, realizado por AEF en colaboración con el ICEX, solo 1.112 tiendas, es decir, el 5% del total presente en el exterior, han cerrado, una cifra inferior a la registrada por otros modelos de negocio y que demuestra la mayor capacidad de resistencia a la franquicia española. El tamaño, la madurez de los negocios y el conocimiento de marca son las claves que han favorecido esta situación. En la misma línea, en el ámbito nacional, la franquicia también se ha mostrado como un modelo sólido durante el pasado año. Gran parte de las enseñas han realizado aperturas de establecimientos, incluso han crecido respecto al periodo anterior. En el ámbito autonómico, la Comunidad de Madrid siempre ha apoyado este sector, promoviendo un entorno favorable que garantiza la libertad de empresa, la simplificación administrativa, la reducción de trabas para este tipo de negocios, con amplia presencia en el sector comercial y con una constante objetivo que es seguir mejorando la regulación empresarial. Además, la comunidad apuesta decididamente por el mundo de la franquicia como pieza fundamental en la creación de empleo. Cada vez hay más empresas que se decantan por la franquicia como fórmula de crecimiento, de modo que progresivamente se incrementa el número de redes, los locales operativos y la cifra de personas contratadas. Hay que destacar que la Comunidad de Madrid es líder en este segmento. De las 1.381 enseñas que integran el sistema de franquicias en España, 367 de ellas se encuentran en la región. Se trata de más de 26.000 locales que facturan casi 11.000 millones de euros y emplean a más de 117.000 personas. Otro dato a tener en cuenta es la cada vez mayor presencia de la mujer en el sector de la franquicia en nuestra comunidad, ya que es la autonomía en la que hay un mayor número de negocios, hasta un 27% que son propiedad de mujeres.
Y ya desde su lema, la franquicia mirando al futuro, este foro mira hacia adelante y lo hace con optimismo porque la franquicia es un sector en crecimiento. Este encuentro contribuirá a impulsar la reactivación del sector. Su celebración se sitúa en el marco de la actuación de Expo Franquicia 2022, que tendrá lugar del 5 al 7 de mayo, y en cuyo comité organizador ha venido colaborando la Comunidad de Madrid como muestra de las medidas de impulso y promoción dirigidas a este sector. Aprovecho además para transmitir a IFEMA, sede de este foro y referente ferial de la Comunidad de Madrid, nuestro apoyo tras unos tiempos difíciles en los que la situación de negocios se ha visto gravemente afectada. Su reciente reconocimiento como mejor recinto ferial, que distinguen la excelencia en el sector del turismo de negocios, es un buen ejemplo de la senda de recuperación que se está atravesando. En este sentido, me gustaría recordar que la Comunidad de Madrid apoya la actividad ferial a través de la difusión de todos estos encuentros en su calendario virtual de actividades feriales. Solo me resta reiterar una vez más mi agradecimiento a los organizadores de este foro, así como a los asistentes al mismo, y animar a que este tipo de acciones se generalicen y nos ayuden a consolidar la reactivación económica del sector comercial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, viceconsejero. Has citado tres cosas muy importantes de las que hablaremos después en Mesa Redonda. La digitalización es uno de los retos y una de las cuestiones en las que ya están metidas, ¿no? Las franquicias, las ayudas y apartar tramas administrativas, ¿no? Todos esos elementos importantes para la supervivencia también de la franquicia. Pero ahora vamos a entrar más en materia, enseguida vamos a la mesa redonda, vamos a descubrir cuál es el panorama marco en el que se desarrolla la labor de las franquicias hoy, cuál es el sistema económico en el que nos movemos y cuáles son las perspectivas, ¿no?, de crecimiento, de inversión en los próximos años. Lo vamos a hacer de la mano de un gran entendido, Rafael Doménech. Él es responsable de análisis económico en BBVA Research y también es catedrático, profesor de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Valencia. Rafael, cuando quiera. Muchísimas gracias, Jara, y muchas gracias y enhorabuena a los organizadores, a la Asociación Española de Franquicias, a IFEMA, por juntarnos hoy aquí en este foro tan interesante y, cómo no, a todas las personas que nos acompañan, ¿no?, y que hacen posible este encuentro. Bien, muy rápidamente, yo solo tengo media hora para exponer cuál es la situación y perspectiva de las economías españolas y para hablar algo también de lo que son las estrategias empresariales en las que, obviamente, el mundo de la franquicia tiene mucho que decir. Quiero hacer un breve resumen de cuáles son los mensajes principales de mi presentación. Empezaré hablando del entorno global. No podemos hablar de la economía española, como hemos tenido ocasión de ver en los últimos años, sin hacerlo de la economía global. Y aquí hay cuatro mensajes que me gustaría transmitirles. El primero de ellos es que esperamos una moderación del crecimiento global, tanto en 2022 como en 2023, pero ese crecimiento seguirá siendo relativamente robusto. De hecho, para el mundo esperamos un crecimiento por encima del 4% en 2022 y cerca de esta cifra en 2023. El otro mensaje tiene que ver con un problema que nos viene ocupando ya desde hace varios trimestres, que es la persistencia, la intensidad que ha alcanzado la inflación, ¿no? El escenario que nosotros manejamos es que esa inflación se va a mantener elevada, fundamentalmente a corto plazo y particularmente en Estados Unidos. Va a ocuparnos prácticamente buena parte o la primera parte del 2022 y aquí los riesgos son al alza. En cualquier caso, el escenario es de una moderación de esas tensiones inflacionistas en la segunda mitad del año. El tercero de los mensajes tiene que ver con las retiradas ya de los estímulos, fundamentalmente monetarios. Estamos ya en una situación de normalización de la política monetaria, de subida de tipos de interés, pero a ritmos muy distintos, mucho más gradual y lenta en Europa, mucho más rápida e intensa en Estados Unidos, ¿no?, donde se esperan ya subidas de 100 puntos básicos durante este año.
Y el cuarto mensaje tiene que ver con los riesgos, ¿no? Los riesgos siguen siendo significativos, ahora los mencionaremos, y a la baja, ¿no? No ha desaparecido el riesgo de la pandemia, lo hemos visto en España con la sexta ola, vamos aprendiendo a convivir con el COVID, pero lógicamente todavía estamos lejos de dar completamente por vencida esta batalla. Pero hay otros riesgos, ¿no? De normalización de cadenas mundiales de producción, de la persistencia de la inflación, de gestionar esa retirada de estímulos monetarios, y también estamos viendo últimamente riesgos geopolíticos tan importantes que pueden también afectar a nuestras economías, como es la posibilidad de una intervención militar, por ejemplo, en Ucrania. En España, después de un crecimiento del 5%, esperamos una recuperación de la economía española incluso más intensa en 2022, con un crecimiento en el entorno del 5,5% y de casi el 5% en 2023. Y lo que hay detrás, ¿no?, de este mantenimiento, una recuperación que en el caso de España ha sido algo más lenta que en otros, como vamos a ver, en otros países, pero también un crecimiento que se va a estirar durante más tiempo, ¿no? Vamos a ver que ese crecimiento del 5,5% son prácticamente este año, en 2022, van a ser 2 puntos más que en la eurozona. Detrás de esto está el control de la pandemia, la utilización del ahorro embalsado por las familias, muy importante el impulso de los fondos europeos, que prácticamente ha sido insignificante en 2021, año en el que se han puesto en marcha, ¿no?, buena parte de los instrumentos, de las políticas, también de las convocatorias que se van a lanzar, pero que ha tenido un impacto real mínimo, que se va a empezar a concentrar ahora en 2022, ¿no? Y una elevada capacidad productiva sin utilizar, con una recuperación aquí muy importante que tendrá lugar como consecuencia del control de la pandemia en el sector turístico, ¿no? Y aquí también hay riesgos en parte muy similares a los del entorno global que he mencionado antes. Y por último, ¿no?, mensajes relacionados con los retos de las pymes y de las franquicias, ¿no? España se caracteriza por tener un tejido productivo muy atomizado, muy dual, con un tamaño medio de las empresas inferior a las economías avanzadas. Pero, sin embargo, vemos que las grandes empresas, aquellas que tienen más de 250 empleados, vamos a ver que son tan productivas como las grandes empresas de las economías líderes dentro de Europa o incluso Alemania, ¿no? Esto proporciona una oportunidad de crecimiento para el país enorme, también de crecimiento para las empresas. El tamaño es importante, es uno de los determinantes de la productividad. La productividad también es determinante del tamaño de las empresas, pero como ya se ha puesto de manifiesto en las intervenciones anteriores, sobre todo por el viceconsejero de Economía, muy importante, ¿no?, el papel, la importancia que tienen las regulaciones sobre los mercados de productos, los mercados de trabajo y, en general, el entorno, el clima de negocio. Si tenemos que hablar de dos retos, uno de ellos ya claramente ha salido anteriormente, lo ha mencionado Jara en el resumen que ha hecho al final de las anteriores intervenciones, es uno de ellos claramente el de la digitalización. Ese ya está aquí, ya estaba antes de la pandemia, se ha acelerado como resultado de la pandemia. Obviamente es una oportunidad única, sin precedentes, pero también es un reto, ¿no? Y tenemos que utilizar muy bien los fondos europeos, lo que se conoce como Next Generation EU, para hacer frente a este reto de la digitalización, pero a más medio y largo plazo, otro muy importante, que es el de la descarbonización, el de acometer una transición energética que es fundamental. Y esto me lleva, ¿no?, al mundo de las franquicias, ¿no? Las franquicias forman parte, ¿no?, del menú de estrategias que tienen las empresas para mejorar su competitividad, para aumentar su productividad, para aprovechar economías de escala, aumentar también la innovación y el capital humano, lo que denominamos ahora reskilling y upskilling, mejora de capacidades dentro del capital humano, promoviendo el crecimiento y el dinamismo empresarial. Antes se han lanzado algunas cifras
en las intervenciones anteriores. Ahora las pondré en contexto y veremos cómo eso sitúa al mundo de las franquicias claramente en una situación de ventaja comparativa con respecto a lo que es el tejido productivo español. Muy rápidamente, para ilustrar, ¿no? Para dar algunas notas de color a estos mensajes. Primero, el escenario base, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de la economía global para este año y cuáles son los riesgos? Bueno, pues obviamente, los números que voy a ofrecer ahora, esperamos que siga habiendo nuevas olas de contagio, pero hemos aprendido a convivir con ellas, ¿no? Estamos viendo cómo hay mejoras en las vacunaciones, en los tratamientos. En cuanto a los cuellos de botella y restricciones en las cadenas mundiales de producción, consideramos que se van a mantener con toda seguridad en la primera mitad del 2022 y luego se van a ir normalizando lenta y gradualmente. Aquí hay que ser bastante prudentes. Inflación, como resultado de la anterior, se va a mantener relativamente alta a corto plazo, sobre todo en Estados Unidos, pero gradualmente decreciente y bajo control. Y esto es básicamente por la desaparición de efectos base. Es decir, que cuando empecemos a comparar en las ya finales del 2022 niveles de precios más elevados con los que teníamos a finales del 2021, vamos a ver cómo la inflación va a estar más controlada. En cuanto a la política económica, retirada anticipada de estímulos, en parte como consecuencia de la normalización económica y de estos niveles de inflación más elevados, y ese entorno global, pues obviamente una moderación gradual del crecimiento después del rebote natural que han tenido las economías como consecuencia de la pandemia. Pero junto a ese escenario base, obviamente hay riesgos. No podemos descartar que haya nuevas variantes que puedan eludir las vacunas, que los cuellos de botella, como consecuencia, sobre todo de lo anterior, terminen siendo más significativos y más persistentes, que haya efectos de segunda ronda relevantes con desanclaje de expectativas y presiones salariales que generen un círculo vicioso en términos de inflación, que la retirada agresiva de esos estímulos fiscales que hemos tenido durante la crisis pueda generar turbulencias, por ejemplo, las subidas de los tipos de interés, y a nivel internacional riesgos geopolíticos importantes, Ucrania es uno de ellos, y una desaceleración más intensa, un aterrizaje más brusco de la economía china que hoy en día pues cubica mucho, ¿no? Por lo tanto, tenemos nuestro escenario base, que es el que voy a dar ahora, pero también prudencia porque los riesgos están ahí. ¿Qué es lo que esperamos para la economía mundial? Aquí lo que tienen es dibujado para Estados Unidos, Eurozona, China y el mundo. Ven, la línea continua es la caída como consecuencia de la crisis, el rebote, la recuperación, frente a la línea discontinua, que es lo que esperábamos antes del COVID, ¿no? El escenario antes del COVID. Bueno, pues ven que en general hay buenas noticias. Ven que Estados Unidos no solo ha recobrado ya el nivel previo a la pandemia, sino que ha recobrado ya la tendencia previa de crecimiento de la pandemia. Europa ha recobrado ya el nivel previo de actividad de la pandemia, de finales del 2019, y el próximo año volverá a la tendencia de crecimiento previa, como si la pandemia no hubiera existido, ¿no? Las cifras de crecimiento, un crecimiento por encima del potencial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Estados Unidos para este año por encima del 4%, Europa cerca del 4%, un 3,7%. Esto en general es siempre así. Tenemos que recordar que no podemos comparar exactamente el crecimiento de Europa con el de Estados Unidos porque hay una diferencia demográfica. El crecimiento de la población es distinto. En términos de renta per cápita, Europa lo está haciendo igual de bien o incluso mejor que Estados Unidos. Esto nos da un crecimiento en el mundo del 4,4% bastante importante. Bien, aquí tienen las perspectivas de inflación. La inflación que aparece aquí es la de final de periodo. En el caso concreto de Estados Unidos viene de un 7%, bajo proyecciones relativamente prudentes. La inflación todavía estará por encima del 3% a finales de este año. Esto nos da una inflación media del 5% en Estados Unidos. Si hacemos el mismo cálculo en la eurozona, nos da una inflación media por encima del 3%. Y esto lo que nos viene a decir es que en el promedio del año, la inflación en el año 2022, como consecuencia de estos efectos base que se trasladan de un año a otro, prácticamente en 2022 va a ser ligeramente superior a la que teníamos en 2021, ¿no?
Tipos de interés y política monetaria. Bueno, pues aquí lo más importante es lo que son las barras de color azul más oscuro que aparecen en Estados Unidos, aumentos de 100 puntos básicos este año, otros aumentos equivalentes en 2023, en el conjunto de 2 años al menos, subidas de 200 puntos básicos. Para Europa no esperamos subidas hasta principios del año que viene, aunque el mercado ha empezado a descontar ya la posibilidad de que incluso se pudiera adelantar alguna subida pequeña a finales de este año. En cualquier caso, una salida mucho más gradual y lenta en función de lo que nos vayan diciendo los datos, de lo que nos vayan diciendo los registros de inflación a lo largo del año. Y luego también para tener en cuenta, estamos ya en la estrategia de salida de la política monetaria, pero también de la política fiscal, de retirada de estímulos. De muchos de los programas que se han puesto durante la pandemia se van a retirar ya este año y el que viene. Y en el caso concreto de Europa, algo muy importante, ¿no? El año que viene, 2023, volvemos otra vez a recuperar las reglas de estabilidad presupuestaria, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no? Por lo tanto, retirada de estímulos. Con esto voy a la situación de la economía española, porque ese entorno global es muy importante para ver en qué condiciones va a estar la economía española durante estos 2 años. Tenemos unas previsiones de crecimiento del 5,5%, por lo tanto superior al 5% del 2021. Y aquí, si tuviera que destacar estos 2 factores determinantes, pues uno de ellos tiene que ver con el efecto de los fondos europeos, Next Generation EU, y toda la recuperación del consumo privado, en parte de la mano de los no residentes, en parte del turismo, ¿no? Y estas son unas previsiones moderadas, ¿no? Son tan moderadas que después de crecer en la segunda mitad del año, como pueden ver ahí, en el 2021, a ritmos trimestrales del 2,6%, 2%, para el arranque de este 2022, para llegar a ese 5%, tenemos tasas de crecimiento bastante bajas en términos trimestrales, en el entorno de 5-6 décimas de crecimiento, ¿no? Bueno, pues los datos más recientes que estamos viendo del mes de enero lo que nos darían es una desaceleración de la actividad económica menor de la que preveíamos en nuestro cuadro macroeconómico. Es decir, la mejor previsión que podríamos hacer ahora, aunque el trimestre no ha acabado, sería de un crecimiento en el entorno, un crecimiento trimestral en el entorno del 1,5. Por lo tanto, cuidado que aquí a corto plazo hay un sesgo incluso al alza en términos de crecimiento, pero bueno, preferimos optar por la prudencia, ¿no? Los indicadores disponibles, por lo tanto, lo que muestran es un impacto limitado de Omicron y ya ahora estamos claramente en la fase de desescalada. Esto lo vemos, por ejemplo, con datos diarios de consumo con tarjetas y también de retiradas de efectivo en todo lo que son tarjetas de nuestros clientes o terminales de punto de venta en los que se utilizan tarjetas de otros clientes. Por lo tanto, una actividad económica que a pesar de esta sexta ola ha aguantado muy bien. Luego vemos también mucho dinamismo del sector exterior, de las exportaciones de bienes. Claramente están por encima ya de los niveles del 2019. Hay que recordar que el conjunto de la economía, el Producto Interior Bruto, está todavía un 4% por debajo del 2019, pero con mucha heterogeneidad sectorial y con mucha heterogeneidad también los componentes de la demanda agregada. Las exportaciones de bienes están ya claramente aproximadamente un 5% por encima de los niveles del 2019. Lo que queda por recuperar, lo que está más lejos de recuperarse es el turismo, ¿no? El turismo, pues básicamente lo que nos dicen los datos de consumo de nuevos residentes a través de las tarjetas extranjeras es que habría acabado el 2021 a una diferencia con una brecha del 40% de lo que serían niveles de actividad normales del 2019, ¿no? O sea, exportaciones de bienes muy por encima, inversión en maquinaria también por encima, el Producto Interior Bruto todavía un 4% y a una distancia del 40% el turismo, ¿no? El consumo de no residentes, ¿no? Bien, la bolsa de ahorro embalsado es muy importante, estamos hablando de aproximadamente unos 70.000 millones
que han embalsado los hogares españoles durante la crisis. Con los números que hemos utilizado antes, esto es más del doble de lo que es el volumen de negocio del mundo de las franquicias, ¿no? Y esto, por lo tanto, son los recursos disponibles que tienen los hogares españoles, bien para dedicar a consumo privado o bien para dedicar a inversión, fundamentalmente residencial, ¿no? Y luego tenemos también como motor de crecimiento la transferencia de fondos, ¿no? Para este 2022, pues está previsto, está planificado un volumen de gasto en el entorno de 25.000 millones de euros, aunque el nivel de gasto real, el que llega a la economía real, no sea estrictamente el planificado, porque haya retrasos en la ejecución, ¿no?, de las convocatorias, estaríamos hablando fácilmente de una horquilla que se podría aproximar a los 15.000 millones de euros, ¿no? Si un multiplicador de que cada euro de fondos europeos nos pueda dar aproximadamente 1 euro de actividad económica neta adicional, pues estaríamos hablando de una aportación al crecimiento que podría ser incluso superior al 1% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Por lo tanto, de esos 5,5 puntos de crecimiento, prácticamente uno, o al menos uno, podría venir de la mano de los fondos europeos. Como todo escenario, también hay riesgos. Uno de ellos, lógicamente, la economía española no está desanclada de la economía global, no está desanclada de la economía europea. Hablaba que uno de ellos era el riesgo de una inflación más persistente, más elevada. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la inflación total que observamos en España está muy afectada por lo que pasa con la energía, con el componente energético. La inflación subyacente, que recoge el grueso de los bienes, está ligeramente por encima del 2%, con los últimos datos que hemos conocido del mes de enero, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí tenemos un riesgo, pero que si la inflación termina volviendo a finales de año, ¿no?, por la desaparición de esos efectos base a los niveles de la inflación subyacente, estaríamos hablando de una inflación a finales de este año ligeramente por encima del 2%. Esto afecta a algo que se está debatiendo ahora en estos últimos días, claramente, que es el tema de la subida de los salarios, ¿no? Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta la caída de los márgenes, la caída de la productividad que se ha producido a lo largo de esta crisis económica, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos, ¿no? La inflación total no debería servirnos como referencia en la medida que la inflación subyacente está mucho más baja que la inflación total. Ese aumento de precios en el componente energético significa básicamente una transferencia de renta de la economía española al resto del mundo, y por lo tanto no podemos entrar en un juego que lo único que puede generar es no solo una espiral inflacionista, sino también incluso retrasar la recuperación del empleo, de la inversión en general, de la actividad económica, si cada uno de los sectores económicos trata de traspasar esa pérdida de renta disponible del conjunto del país a otros colectivos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, que los salarios suban tomando en cuenta, pues eso, qué márgenes hay, tanto en empresas, en sectores, y cómo está evolucionando, cuáles son las ganancias de productividad. Y luego está el reto de, decíamos, ¿no?, los fondos europeos van a ser muy importantes en la recuperación ya este año, por lo tanto tenemos que utilizarlos bien y tenemos que, comentaba, uno de los retos es la digitalización, ¿no? Nos tienen que ayudar a digitalizar a la economía española, ¿no? Particularmente todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Competencias Digitales, preparar, ¿no?, a personas, ¿no? Se está empezando a identificar básicamente antes hablábamos, ¿no?, antes de empezar este foro, que el propio plan
prevé la creación, gracias a todas estas inversiones, de unos 800.000 empleos netos, de los cuales la mitad necesitan competencias digitales que en muchos casos hoy en día no se tienen. Por lo tanto, una parte del plan lo que tiene que abordar es precisamente esto, ¿no? Proporcionar esas competencias digitales, para lo cual hay que tener en cuenta las características de las personas que lo tienen que recibir, también, ¿no? Cuál es la infraestructura, la disponibilidad de infraestructura que tienen, tanto a nivel personal como en las empresas en las que trabajan, y también el entorno. Y con esto paso muy rápidamente, en los 10 minutos que me quedan, a hablar de la última parte, que es la de la presentación, para hablar de digitalización y descarbonización como retos para las pymes españolas, ¿no? Tenemos un reto como país, que es mejorar obviamente el bienestar de nuestra sociedad, y para ello la mejor manera es crear empleo productivo y estable, ¿no? Que esto es lo que explica básicamente la brecha de bienestar, de prosperidad que nos separa de España con respecto a las economías líderes de la Unión Europea. La mitad de esa brecha la explica el hecho de que tenemos una tasa de desempleo mucho más elevada que ellos, y que del empleo que ocupamos, pues la otra mitad se explica por la brecha en términos de productividad. Por lo tanto, tenemos que afrontar estos dos retos: mejorar la productividad y aumentar la tasa de empleo, reduciendo la tasa de desempleo, pero al mismo tiempo tenemos que afrontar tendencias que ya eran previas a la pandemia del COVID-19, globalización, revolución digital, sostenibilidad e inclusión, teniendo capacidad de competir en mercados internacionales, ¿no? Y esto lo que va a requerir, obviamente, también es la reasignación de recursos de aquellas empresas y sectores menos dinámicos y competitivos a aquellas con mayor potencial de crecimiento y competitividad. Obviamente, para esto son muy importantes las políticas económicas, luego me referiré rápidamente a ellas, pero en última instancia lo que me gustaría destacar es esto, ¿no? Que la productividad, la innovación, la competitividad van a ser ingredientes absolutamente fundamentales para las estrategias de las empresas y también, por lo tanto, del país, para reducir la tasa de desempleo, sin incurrir en desequilibrios como los que hemos visto en otras épocas, sobre todo antes de la gran crisis financiera internacional, y hacerlo afrontando el reto de la sostenibilidad medioambiental, de esa descarbonización a medio y largo plazo. Tenemos un hito muy importante ya en el 2030, en el programa, en los objetivos que nos ha marcado en lo que se conoce como Fit for 50, preparados para el año 2050, de alcanzar, ¿no?, para el conjunto de la Unión Europea una sociedad, una economía neutra en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bien, para ello tenemos que, si vamos un poco tirando del hilo, tenemos que impulsar la inversión productiva para aumentar el empleo y la productividad, porque lo que nos dice la evidencia internacional de las últimas décadas, y aquí lo que tenemos representado en estos gráficos es la evidencia de las 6 últimas décadas, desde 1960 hasta la actualidad, es que aquellos países que invierten más, tanto a nivel total como en el gráfico de la izquierda, la inversión privada que realizan las empresas, son las que tienen un mayor crecimiento de la productividad y, por lo tanto, un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita, que es lo que tienen en el eje vertical, ¿no? Y para esto lo que necesitamos es generar, obviamente, un clima empresarial, un clima de negocio, una calidad institucional, un funcionamiento de reglas del sistema judicial, de administraciones públicas al servicio de las empresas, que atraigan la inversión productiva y que dinamicen el crecimiento del país. Bien, pero si bajamos a un terreno más micro, después de dar esa panorámica a nivel agregado, lo que nos encontramos es que hay una enorme correlación entre el tamaño medio de la empresa y la productividad agregada. Es decir, que esos países que estaban en la esquina superior derecha, que invierten más y que crecen más, lo hacen fundamentalmente en base a un aumento del crecimiento del tamaño medio de sus empresas. Aquí la evidencia es bastante
también ilustrativa, tanto en el gráfico de la izquierda, que es lo que ocurre a nivel del conjunto de la Unión Europea, como en el gráfico de la derecha, que son comunidades autónomas españolas. Y lo que observamos es que el tamaño medio de la empresa, que es lo que se mide en el eje horizontal, está positivamente correlacionado con la productividad por hora trabajada. Es decir, que las empresas más productivas crecen más rápidamente y al mismo tiempo, si tenemos un marco regulatorio que facilita e incentiva el crecimiento de las empresas más dinámicas, en general de las empresas, pues esto permite aprovechar economías de escala, aumentar su productividad y, por lo tanto, esto es una parte fundamental de ese ingrediente que necesitamos. Bien, ¿cómo compara España con las economías de nuestro entorno? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en este gráfico? Este gráfico es muy importante. Yo, si tuviera que destacar de mi presentación un gráfico, destacaría este. Y luego pónganse ustedes, ¿no?, en ese gráfico. Yo más o menos lo he hecho con los números que han aparecido, que ha manejado la presidenta de la Asociación Española de Franquicias, ¿no? Esos 30.000 millones de aportación al valor añadido bruto, con unos 300.000 empleos. Lo que tenemos en el eje horizontal son básicamente 4 tamaños de empresas. La microempresa de 1 a 9 trabajadores. El segundo grupo son las empresas de 10 a 50 trabajadores, las empresas pequeñas. Luego tenemos las medianas, de 50 a 250 trabajadores, y luego las grandes empresas de más de 250 trabajadores. Y en el eje vertical lo que tenemos es el valor añadido por empleado, ¿vale? Esto está ya corregido para poder hacer la comparación, están paridades de poder de compra. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, con excepción de la microempresa, que es claramente más, tiene una productividad inferior, es mucho menos productiva en España que en Alemania, y la línea que va más arriba son las 8 economías líderes en Europa, que son las más productivas. Ahí está no solo Alemania, pero están también pues Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria, ¿no?, Holanda, estas economías. Lo que encontramos es que la mediana y gran empresa española es tan productiva como las empresas alemanas o las del centro norte de Europa, ¿no?, estas economías líderes. Por lo tanto, el problema de productividad que tenemos en España es que, en general, lo que hacemos tendemos a hacerlo con microempresas con una proporción mayor de lo que ocurre en otros países, ¿no? Porque aquí se ve claramente que la productividad de una gran empresa española es más del doble que la de una microempresa, ¿no? Es decir, es la atomización del tejido productivo la que explica buena parte de la brecha de productividad. De hecho, en un estudio que nosotros hicimos hace unos años, la excesiva atomización del tejido productivo en España explica hasta un 75% de la brecha de productividad con Alemania. Bueno, pues si ponen aquí los números de la franquicia española, verán que las franquicias están en la esquina superior derecha. ¿De acuerdo? Que esta es una de las ventajas que ofrece la franquicia, esa simbiosis de la que nos hablaba Jara o María Luisa en su intervención entre franquiciados y empresas franquiciadoras. Pues lo que permite es aprovechar, ¿no?, todas las ventajas que voy a señalar ahora, y por lo tanto tener una productividad más grande. Bueno, las causas del menor tamaño relativo de las empresas españolas son varias, tienen que ver pues con este pez que se muerde la cola, ¿no? Empresas que ya son poco productivas, y eso genera poca capacidad para crecer, insuficiencia de capital humano, instituciones, regulaciones en mercados de productos, mercados de trabajo y régimen fiscal. O sea, todo lo que tiene que ver con el clima de negocio que impide, ¿no?, o que termina al final generando barreras al crecimiento. También acceso a la financiación externa, sobre todo en las fases más iniciales de creación de las startups, e incluso también el rendimiento y la eficacia del sistema judicial, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuáles son las principales características de las empresas a medida que van ganando tamaño, a medida que se transforman en pymes y pasan a ser grandes empresas? La mayor productividad, la mayor probabilidad de supervivencia. Eso claramente lo hemos visto durante la crisis del COVID, ¿no? El sector privado español ha recuperado el número de afiliados, el empleo que tenía antes del 2019.
¿de acuerdo? Pero con una simetría muy clara, mientras que las pequeñas empresas todavía están por debajo del nivel de empleo que tenían antes del 2019, las medianas y grandes empresas están por encima, claramente. Es decir, que en promedio estamos al mismo nivel, pero con una diferencia muy grande entre empresas. Y esto nos dice mucho sobre la probabilidad de supervivencia, sobre el mayor porcentaje de empleo indefinido y de flexibilidad interna. También María Luisa ha aportado ya algunos números, sobre la menor volatilidad del empleo durante el ciclo económico, lo que hemos visto durante el COVID, niveles más altos de capital humano, mayor y mejor acceso a la financiación externa, mayor capital tecnológico y físico, y también más innovación y gasto en actividades de I+D+I, lo que nos permite tener una mayor capacidad para abordar la transformación digital y la transición energética. Y todo esto al final pues es una ventaja comparativa que hace que estas empresas tengan una mayor probabilidad de exportar. Y con esto acabo ya mi presentación, es decir, si sabemos cuáles son los retos, sabemos lo que tenemos que hacer, lo único que nos falta es hacerlo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cuáles son las políticas para fomentar la productividad y el crecimiento de las empresas? Y ahora tenemos la suerte de contar precisamente con estos fondos europeos. Tenemos una oportunidad para dedicar estos fondos a incrementar la capacidad de crecimiento de nuestra economía, particularmente de sus empresas. Y con eso, pues todo lo que arrastra empleo, inversión, tanto en capital físico productivo, capital humano, también capital tecnológico. Necesitamos buenas regulaciones del mercado de trabajo, también mejor capital humano y competencias digitales. Vamos a tener que utilizar parte de esos fondos en reskilling y el upskilling de ese capital humano. También mejorar las condiciones de acceso al mercado de capitales, y aquí bueno, pues las fusiones, adquisiciones y acuerdos para aprovechar economías de escala, como también los que ofrece el mundo de la franquicia, pues son claramente una ventaja en esta mejora del acceso al mercado de capitales. Luego el tercer bloque es todo lo que tiene que ver con regulación y clima empresarial. Nos situará a España entre las principales economías, al menos en la frontera de lo que es el clima de negocio, mejorar competencia en los mercados, ¿no? Se han aprobado recientemente, ¿no? Tenemos unos proyectos de ley de startups y la ley Crea y Crece. Pues bueno, es muy importante que esto, el objetivo que tienen, que es facilitar la creación de empleo de empresas y también facilitar el crecimiento de las empresas, sea exitoso, ¿no? Ahora es muy importante que la ejecución sea un éxito para eliminar barreras al crecimiento empresarial. Se ha mencionado también la mejora de la unidad de mercado, la digitalización de las administraciones públicas, reducir cargas administrativas, mejoras en las instituciones, eficacia del sistema judicial y programa de acompañamiento a la digitalización de las pymes. Se va a invertir mucho dinero y tenemos, por lo tanto, que asegurarnos que se invierte bien, por ejemplo, en el kit digital, ¿no? Para la digitalización de las pymes. Y por último, en todo lo que tiene que ver con innovación y la investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Pues también aprovechar lo que ya conocemos que son recetas de éxito en otros países, particularmente en Alemania, con la creación de grandes institutos tecnológicos que lo que permiten es proporcionar transferencia de conocimientos, tecnología, productos, innovación a las pymes, ayudarlas a crecer con más innovación y, en definitiva, apoyar la transformación tecnológica y digital. Yo con esto acabo mi presentación y solo me queda que agradecer la invitación nuevamente para estar hoy aquí en este foro, que espero que sea la antesala de todo un éxito en la próxima convocatoria que tienen prevista próximamente. Muchísimas gracias. Qué bien se te explica. Ya, por si quieres ahora. Pero que después te va a hacer falta. Yo creo que los invitados a mesa redonda se pueden ya tomando asiento.
Bueno, mientras vamos colocando los carteles, ¿no? Qué rápida, Ana, qué rápida. Bueno, llevamos repitiendo a lo largo de la mañana un concepto que es el de simbiosis. Nos decía María Luisa que era una simbiosis perfecta, la de las franquicias. Ahora nos contaréis vuestra opinión. Pero ¿por qué se produce, cómo se produce este modelo de simbiosis? Por una parte tenemos una empresa franquiciadora, ¿no? Como decíamos, quiere expandir su licencia, su marca, más allá de los límites de su propia empresa. Y el franquiciado, que recibe a cambio, recibe muchas cosas, por eso es un modelo que se ha demostrado tan exitoso, ¿no? Recibe una inversión en una empresa de una probada solvencia, ¿no? Por decirlo así, con una marca fuerte, con una vida detrás. Recibe una transferencia de conocimiento, Rafael habla ahora de esto, me parece importante, una transferencia tecnológica, asesoramiento, formación, es decir, es una relación importante y que se ha venido demostrando a lo largo del tiempo que cada vez más fuerte, ¿no? Quiero presentarles a los invitados a mesa redonda esta mañana, de derecha a izquierda. Juan Pablo Nebrera, que es CEO de Brooklyn Fitboxing. Bienvenido, buenos días. Iñaki de Olazábal es CEO de Comes Group. También bienvenido. Ramón Rueda, a continuación, es director general de Midas España. Manuel Fernández es fundador y CEO de Dorsia Clínicas. Iván Martín es director de las franquicias Alsea en España. Pues a todos bienvenidos y creo que nos podemos quitar las mascarillas para poder hablar más tranquilamente. Bueno, pues quería que empezáramos hablando de esa clave de éxito, ¿sí? A ver si podemos sintetizar un poco en titulares por qué es tan importante y beneficiosa esta relación de simbiosis. Imagino que, y además Rafael nos acaba de contar que cuando se produce un ahorro, ¿no? Como en todo este tiempo hay un ahorro, pues una capacidad también de inversión y supongo que muchos posibles franquiciados llamarán a vuestra puerta, ¿no? ¿Cómo se elige? Supongo que una de las claves, responded quien queráis, supongo que una de las claves es elegir bien el socio, ¿sí? ¿Cómo lo hacéis? Quien sea, da igual. Manuel, como quieras. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a la Asociación Española de Franquicias. ¿No se escucha? Aprieta, ahora. ¿Ahora? Listo, ¿no? Gracias. Antes que nada, agradecer a la Asociación Española de la Franquicia, a Expo Franquicia, a IFEMA, a BBVA y a todos los presentes y a los que nos están siguiendo, que no están aquí presentes, así como el resto de ponentes y a la propia Jara. Gracias a todos. Yo no me considero un experto en franquicias porque, ante todo, soy un enamorado del sistema y por lo tanto, yo creo que eso pues, me resta objetividad. Pero mi relación con la franquicia, y perdonad esta introducción, pero creo que es importante a la hora de relatar la selección de los franquiciados, pues yo cuando tenía 18, 19 años y estaba estudiando Derecho en la Complutense, caminaba por la Gran Vía y vi un McDonald's. Y vi esa M y vi tanta gente y vi un sistema como de tanto éxito que dije, esto es fabuloso. Y entonces pregunté al padre de un amigo y me dijo, esto se franquicia. Y le dije, ¿eso qué es? Y entonces me explicó un poco lo que era el sistema de franquicia. Y yo cada día le preguntaba más. Cuando terminé, antes de terminar la carrera, emprendí un negocio propio, no franquiciado, y me fue muy bien. Y entonces fui haciendo mi plan y en el año, yo creo, 94 fue, pues yo creo que McDonald's, no digo que haya sido su único error, pero probablemente de los más grandes, me rechazó como candidato. Entonces, pues volví enrabietado a mi casa y tracé un plan maquiavélico que consistía en no volver a comer en McDonald's. Y aguanté, como una semana por ahí. No afectó mucho, la verdad, a la cotización de la compañía. Y pensé en los motivos por los que me habían rechazado y... Bueno, yo tenía 23 años en aquella época, pues probablemente era ya muy mayor. Y pasado el tiempo empecé a entender que el modelo que tú tienes exige
digamos, una criba muy exigente con respecto a los candidatos. Nosotros siempre decimos que nosotros no vendemos franquicias, que seleccionamos franquiciados, y yo creo que eso que se escucha como mantra, se escucha mucho en la franquicia, es fundamental llevarlo a la práctica. Porque al final, si el modelo funciona, te puedes equivocar en la elección del franquiciado, pues la responsabilidad está en nosotros como franquiciadores, elegir bien el franquiciado, elegir la persona idónea. Y en ese punto, lo primero es describir muy bien el perfil y que el perfil entienda que ante todo, y creo que es algo que se ha repetido antes aquí en unas cuantas ocasiones, que es un empresario ante todo independiente, sí, pero un empresario ejecutivo. Participa proactivamente en la propuesta de la estrategia, pero no la decide. Y eso es algo, yo soy franquiciado en otras enseñas y franquiciador en esta y en otras enseñas, y soy muy consciente de cuál es mi rol cuando soy franquiciado y soy muy consciente de cuál es mi rol cuando soy franquiciador. Pero no todo el mundo está cómodo en las dos partes, e incluso estando cómodo no todo el mundo encaja en todos los sistemas. Entonces yo creo que esa parte, desde mi punto de vista, es fundamental. Entonces, ser rechazado en una franquicia no significa que no seas un buen franquiciado, significa que quizás no sea ese el modelo idóneo para ti, o no sea el momento idóneo para ti, o una concurrencia de factores. Nosotros, como ratio, pues más o menos aceptamos un 5% de solicitudes. La mayoría de las que aceptamos además son internas, es de gente que trabaja con nosotros ya y que lleva años y que conoce el modelo, y nosotros los conocemos bien, porque la alternativa de tener los 2 años en formación-selección nos parece un poco cruda, pero sería la alternativa, o la alternativa más viable. Y yo creo que esos son fundamentalmente los principios básicos de esa relación franquiciador-franquiciado y del éxito a la hora de seleccionar franquiciados, que no es vender franquicias, insisto, sino seleccionar para formar esa legión de excelentes franquiciados. Y es una cuestión que sucede en el resto de franquicias, o sea, suele ser, digamos, gente que ya ha hecho carrera, dentro de la que entiende la filosofía, que comparte, bueno, pues objetivos, que se sabe mover, ¿no? Dentro del... ¿Te animas, Iñaki? Sí, quería, totalmente de acuerdo con Manuel. Además, sé que es franquiciado de una empresa que conozco. Y bueno, quería añadir la palabra, la prisa es muy peligrosa en estos casos. Muchas veces que con ánimo de abrir franquicias no hacemos bien este proceso que ha dicho Manuel, que es así. Y al final un franquiciado va a ser un compañero de viaje tantos años que el éxito y el fracaso suyo no se traduce exponencial al franquiciador. Todos los pasos, todo lo esquemático que tenga esa selección, esos cuestionarios, esos filtros, ese dossier de información precontractual, el business plan que le enseñes, todo tiene que hacerse de la mano, no se tiene que sentir engañado. Y recalco también la parte operativa que decía Manuel. Si no va a ser un buen operador, si no es alguien que le hayas analizado su track record de qué experiencia tiene en ese sector o en otro, puede ser fracaso. Y lo que se trata es unir perfiles más financieros con perfiles más operadores, según qué tipo de modelo de negocio sea más o menos fácil de ejecutar. Pero sí, añado la prisa y recalco la parte de que sea un buen operador. Bueno, pues yo, por lo que me toca, tengo que decir que es un tema clave en el modelo de éxito. Pues está, en cada uno de nuestros casos, pues tendrá más o menos peso. La ubicación es muy importante, elegir el buen sitio es fundamental. Pero al final del día, los procesos, toda la parte que es muy importante también en nuestra marca, lo terminan de hacer personas. Por tanto, la selección de la persona es absolutamente clave, es un factor de éxito casi más relevante, siendo la ubicación, por ejemplo, en nuestro caso importante, es absolutamente clave. Y luego en el operacional del proceso, pues nosotros, en nuestro modelo tradicional, pues el proceso dura 2-3 meses, lo que es el proceso de selección desde el primer contacto hasta... Y lo que está evolucionando también es que, bueno, en el modelo tradicional, pues partíamos de un candidato al que hay que formar, al que hay que abrir un centro. Hoy nos estamos abriendo a convertir negocios que ya están en marcha, con lo cual el proceso de selección también tiene que evolucionar porque no es el mismo. Por tanto, se están acortando y ahí en ese sentido hay que mejorar y perfeccionar, porque como digo, es un factor de éxito clave en la gestión de nuestro negocio. Y además en nuestro negocio, que es
al final un modelo de gestión de equipos corto. La media que tenemos en nuestros centros son 4 personas. Pues os digo la importancia que tiene la gestión del equipo. Por tanto, ese aspecto humano es clave y le damos muchísima importancia a la selección de los candidatos. Bueno, imaginemos que un candidato, una candidata ha sido tan afortunada, ¿no?, como para pasar esa criba. ¿En qué medida les ayudáis a la financiación, sobre todo? ¿Y cuál es la capacidad ahora mismo que encuentran, cuál es la respuesta que encuentran cuando van a llamar a las puertas, ¿no?, para pedir para tener capacidad financiera, ¿no?, para abrir ese... Sí. Bueno, ese es otro escollo más que hay que salvar. Tú pones todo de tu parte para poner tus marcas en las mejores manos, en los mejores operadores y que van a representar tu marca durante muchos años. Pero no solo está el seleccionar bien a la persona, sino que tenga medios económicos. Nosotros sí que les respaldamos con acuerdos marco con las principales entidades españolas y financieras. Y sobre todo, bueno, está aquí BBVA con los que colaboramos activamente y les pedimos rapidez en la respuesta, porque bueno, pues, el mercado está en continuo movimiento. Cuando sale una operación clara y tenemos el franquiciado adecuado, este franquiciado no solo tiene que aportar un capital propio, sino que además se tiene que apoyar a las entidades financieras que valorarán el riesgo y en base a, bueno, pues a sus condiciones optará o no a ese crédito para acometer la inversión. Evidentemente, si no, nosotros lo ponemos sobre la mesa desde el primer día. Si no hay posibilidades o si vemos que hay demasiado riesgo, ya le decimos que se ponga en contacto con las entidades financieras y que vaya preguntando a ver si tiene acceso a esa financiación, puesto que ¿Vosotros ayudáis, perdona, una pregunta, ¿vosotros ayudáis en ese proceso o intervenís o mediáis de alguna forma en ese proceso o tienen más o la respuesta de las entidades financieras es mejor, digamos, hacia ese candidato si le respalda o si ya ha tenido un respaldo, ¿no?, si ha pasado la criba de una empresa franquiciadora? Sí, nosotros en la primera entrevista sí que les exigimos que el 30% de la inversión estimada tiene que ser recursos propios y a partir de ahí son las entidades financieras las que valoran el riesgo de esa persona o esa sociedad. Si la entidad financiera tiene alguna duda, oye, pues se ponen en contacto con nosotros, le hablamos sobre las posibilidades y el plan de viabilidad que hemos elaborado junto con el franquiciado y después la entidad financiera decide. Son riesgos. Sí, bueno, a nosotros en concreto a Brooklyn nos ha ayudado muchísimo esos acuerdos con las entidades. En concreto con BBVA también tuvimos acuerdo y fue un antes y un después porque, claro, nosotros cuando comenzamos la expansión de la marca no teníamos un track record, digamos, no teníamos un histórico de éxito de nuestras franquicias. Algunos de nuestros franquiciados se apoyaron en BBVA y en otras entidades para poder lanzar los proyectos y fue un momento en el que ya nos contactó BBVA y nos dijeron, oye, los números que estamos viendo de los franquiciados que ya han abierto son muy buenos, queremos llegar a un acuerdo con vosotros a nivel nacional. Y es verdad que ese flujo rápido en el que ya sabiendo que tu marca entra dentro de unos parámetros que ya conocen, agiliza muchísimo y nos permitió durante un tiempo coger bastante velocidad. Es verdad que luego el tema de COVID metió un respaldo y ahora deben de estar, se está todavía remirando cómo ha quedado, ¿no?, los daños colaterales de esto, pero evidentemente ayuda muchísimo. Pero un apunte. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo y también pienso que en realidad con la sobreabundancia que hay de dinero, de capital, porque en realidad hay una sobreabundancia, realmente pesa más el talento y el buen proyecto a la hora de conseguir los recursos. Cuando alguien tiene la absoluta determinación y el proyecto es sólido y las entidades lo conocen, al final la operación sale. Yo tengo algún caso, y es excepcional, y lo puedo comentar porque cuando los franquiciados me dicen, ya, pero tú me has dicho que... Y yo digo, bueno, sí, pero es que ese caso es excepcional. Yo tuve un franquiciado que vino con su proyecto y se estuvo 1 año y medio preguntando de todo, aprendiendo todo. Venía de fuera, además era un candidato que era externo.
haciendo formación y al final, en el último momento, era extraordinario en todo. Y en el último momento me dijo, no me dan la financiación. Y yo le avalé personalmente. No la acompañé yo. Fui socio de él durante un tiempo y ahora tiene 9 franquicias y es. Lo que quiero decir con esto es que al final yo creo que el proyecto y el candidato pesan más. Al final el dinero está y de hecho está en rentabilidades negativas y todo el mundo busca dónde poner el dinero que le sea rentable. Con lo cual yo creo que sí, pero el talento y el proyecto pesan más que la financiación. Y yo creo que esa búsqueda insaciable de talento que en los franquiciados que tenemos todo, con las que todos estamos comprometidos, yo creo que esa es la clave y reforzar el modelo. Hombre, en esto, sin quitarte en absoluto la razón, que no te voy a quitar. No, hombre, no. Un poco nuestra experiencia, porque efectivamente que ahora hay más liquidez que en la crisis anterior, sin duda, hay mucha más liquidez. Lo que pasa es que en la operación de todo esto nosotros también funcionamos con acuerdos marcos. La verdad es que ahí tenemos varios acuerdos también. Y lo único en el operacional de estos acuerdos, también te digo que las circunstancias personales de los candidatos también influyen, porque luego las entidades, tú tienes unas condiciones y luego son ellas las que definen. Y luego lo que a nivel operacional en este periodo de pandemia sí hemos notado es que, sobre todo en la parte más dura, toda esa financiación se ha centrado en empresas en las empresas activas, más que en las nuevas empresas, que es también algo que nos influye a nosotros, sobre todo, con lo cual esa es la parte en la que quizás haya que retomar esa parte de financiar el emprendimiento de una manera más activa, porque, como dices, seguramente la financiación esté. Entonces, bueno, animar a las entidades financieras a que financien más el emprendimiento, por supuesto a financiar a las empresas activas, sin duda, pero que financien también el emprendimiento de una manera más activa. Hemos escuchado a lo largo de la mañana también una buena noticia, es que el COVID ha afectado, por supuesto, como al resto de sectores económicos, pero en la franquicia, por alguna razón, pues no ha dañado tanto, ¿no? Ha dañado, tampoco vamos a minimizar, pero ha dañado, pero no tanto. Esto sí, porque esto nos lo cuentan todas las empresas, ha acelerado cuestiones que estaban allí previamente, como también ha dicho Rafael antes, como la digitalización, la transformación digital y la transición ecológico-energética, ¿no? Hacia la descarbonización de la producción. Entonces, ¿cómo, dentro de que habéis salvado bien uno de los impulsos, pero sin embargo, ¿cómo estáis en el tema de la transición energética y sobre todo de la digitalización, que supongo es el primer reto importante en el que ya supongo que estáis invirtiendo o ya habíais comenzado a invertir, pero de repente todo se ha acelerado, ¿no? Contadme cómo estáis viviendo esta etapa. Es así. Bueno, un poco para los que no están familiarizados con Alsea, nosotros somos restauradores, tenemos 7 enseñas en explotación propia y franquiciada, 1.100 restaurantes en España. Las enseñas son Ginos, Vips, Foster's Hollywood, Ole Mole, que es una nueva enseña que hemos creado justo antes de la pandemia, es un concepto mexicano, Fridays, Starbucks y Burger King, que somos franquiciados de Burger King, somos la otra parte. Entonces, sí que venimos trabajando sobre todo en el back, bueno, pues digitalizando todo el back office y la gestión interna y la productividad de los restaurantes. Estamos intentando eliminar todo el papel, donde antes salían las comandas por las impresoras dependiendo de la partida. Lo estamos digitalizando todo con pantallas. Bueno, pues es un cambio de mentalidad, sobre todo con los trabajadores que están acostumbrados a trabajar siempre con papel, y nos ayuda también a nosotros a ser más productivos, a sacar más informes, a limar un poco más el negocio, si cabe. En el front, bueno, pues con el cliente, no paramos de sacar y innovar con las herramientas digitales, todo ello acelerado con la pandemia, por supuesto, porque bueno, al final, aunque lo teníamos en proceso o ya lanzado, nos ha hecho transformarlo o correr más en el lanzamiento que teníamos previsto. Bueno, pues las cartas QR que nos hemos tenido que acostumbrar todos, los clubes de fidelización, donde tenemos cerca de 8 millones de socios, donde se consumen cómo, cuándo y donde quieren, pudiendo hacer los pedidos a través de las aplicaciones de los clubes,
pagando, incluso bueno, pues, lanzamos en varias marcas, en Vips, Ginos y Starbucks, y Fridays, un modelo de pago que es Pay and Go. Entregamos un QR al cliente según se sienta en la mesa y el cliente no tiene ni que pedir la cuenta, directamente lee el QR y cuando termina de pedir paga y se puede ir. Con lo cual no paramos de hacer consultas a los consumidores sobre qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y aparte de empujar, reaccionamos a lo que nos están pidiendo, porque es muy cambiante, muy rápido y a veces no es tan fácil adaptarte porque requiere una inversión de grandes dimensiones para un volumen de tantos restaurantes. Pero sí que empujamos a ello y a los franquiciados, por supuesto, les hacemos partícipes y le vamos invitando a que se vayan sumando a todo este cambio digital, que es bueno para todos. Porque allí Manuel antes decía una cosa muy importante, porque el franquiciado ejecuta, pero no toma las decisiones, ¿no? en muchas cosas. Y en esto de la digitalización pasa igual, o sea, se nota una menor falta de sintonía que en otras No, yo creo cuestiones, que yo escuchando a Iván, que además con 1000 y pico unidades de negocio, pues desde luego es un reto mayúsculo. Para mí es muy importante que, es verdad que hablamos de todas las cosas que han cambiado a raíz del COVID, pero también es cierto que hay que hablar y que hay que tener en consideración, y escuchándole lo pensaba, las cosas que no cambian, que son los valores de la compañía. Si los valores de la compañía son la innovación y la capacidad de adaptación, eso no va a cambiar nunca y eso va a permitir que sobrevivan. La digitalización, y cada uno en su sector, en el nuestro está muy relacionado con la telemedicina, con las aplicaciones, con la asistencia domiciliaria, con la optimización de recursos, porque nosotros tenemos, por ejemplo, cirujanos plásticos que son un recurso muy caro, que antiguamente pues a lo mejor estaban en una clínica y le fallaba una primera visita o un follow-up de una cirugía y había otra clínica a 10 kilómetros que necesitaba un cirujano y no lo tenía para hacer un diagnóstico. A día de hoy, con todas estas herramientas de telemedicina, somos capaces de optimizar todos los recursos mucho mejor y de atender mejor las necesidades de la red. Pero insisto que yo creo que si está en el ADN esa capacidad de adaptación, eso no va a cambiar nunca, no va a cambiar el COVID, no va a cambiar nada. Hay cosas que no cambian porque son los valores de la compañía. Y los franquiciados están muy alineados con están entusiasmados, de hecho. En esto, y hablando de la experiencia nuestra, que además el mundo de los talleres de digitalización, pues hombre, ahí lo que tengo que decir es que la revolución digital para mí es algo que ya ha pasado. O sea, esa parte es algo que tiene que continuar y continuamos, pero nosotros ya hemos hecho a nivel de digitalización nuestros talleres, nuestros procesos, todo eso ya lo hemos hecho hace pues 5 años, más de 5 años. Hoy el verdadero reto es la digitalización de los equipos. La formación, que también Rafael lo ha mencionado, ese es el aspecto clave. La formación de los equipos, mira, os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor, pues nuestros técnicos están habituados tradicionalmente a cambiar por ruedas, amortiguadores, con productos que funcionan y funcionan muy bien y siempre. Pues nosotros ya hace unos cuantos años lanzamos una aplicación que servía para geolocalizar el coche con funcionalidades y tal. Bueno, la diferencia fundamental es que esa aplicación, todos los que tengáis aplicación lo sabéis, que a veces funcionan y a veces no, lanzas una actualización y la siguiente actualización te manda todo. O sea, que a nivel de, pues eso, se lo das a un equipo comercial habituado a vender cosas que funcionan. Pues enséñales a cambiarle la cabeza y decirle, mira, esto es que funciona así. Tienes que formarle, tienes que prepararle, por tanto, ese proceso de formación y de preparación de la gente, y luego a nivel ya de los equipos centrales, pues sí, hombre, tienes que coger perfiles diferentes en tu equipo de marketing más adaptados pero eso también lo hemos hecho. Entonces, esta parte de formación, de preparación, de aculturación de la gente, de cambiar tus procesos comerciales a esos recorridos digital cliente que están cambiando, es la parte que yo creo que es el mayor desafío desde el punto de vista de digitalización. Por supuesto, tenemos que continuar con la inversión y desarrollando las estrategias omnicanal que tenemos todos, pero ese punto yo creo que es, al menos hablo desde la perspectiva de nuestro negocio, pues muy importante. Quería recalcar una cosa importante de la diferencia entre un negocio individual o sentirte respaldado por una franquicia. Nosotros estamos continuamente innovando, digitalizándonos de central o copiándonos entre nosotros. Es que además es hasta sano, como cuando uno encuentra una aplicación y funciona, pues eso cuando estás solo en tu negocio,
pues o te va a costar más dinero o tiempo, o igual no lo vas a ver. Igual que nos asociamos con franquicias como la Asociación Española de Franquiciadores, marcas de restauración, te van siempre estás en la vanguardia. Entonces, eso hace que un franquiciado no esté solo y de repente te venga una app de pedido en mesa, takeaway, delivery, le plantees el delivery propio, delivery que ha tocado toda la omnicanalidad de lleno de la pandemia y ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, quería recalcar eso, que una franquicia, tienes mucha gente en una central trabajando para ti en innovación y sobre todo en digitalización. Luego hay que intentar convencer, no imponer al franquiciado de que lo ponga y que vea las ventajas de ciertas implantaciones de software. Pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Empezamos en su día por el back office, ERP, sistemas, business intelligence, y ya estamos en el front y ya estamos al siguiente nivel, que es las tendencias del consumidor, los gustos del consumidor, y lo siguiente será el machine learning con aprender a predecir lo que va a pasar. Y eso, cuando estás solo no estás en una franquicia, pues te va a costar más esfuerzo y tiempo. Porque ese siguiente paso es importante, porque el consumidor, percibís que ha cambiado también durante la pandemia. Sus modos de consumir, ¿no?, son distintos. Os exigen también un nivel distinto. Sí, yo creo que, volviendo al tema de la simbiosis que comentabas, que para mí es una de las claves de por qué existe la franquicia y por qué tiene sentido, y cuando escucho a los compañeros que estamos aquí, lo que veo son grandes franquicias detrás, ¿no? Porque al final una franquicia es alguien que en esa simbiosis juega el rol que tiene que jugar, ¿no? Tiene la responsabilidad de innovar, la responsabilidad de dar ese soporte y realmente darle a un franquiciado un potencial de éxito que no va a tener por sí mismo, ¿no? Y ese es uno de los éxitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo que comentabas del cliente? Que si el cliente, en los últimos años hemos visto que las tendencias de los clientes han ido cambiando a una velocidad increíble, ¿no? Porque si tú estás aquí y estás mirando al cliente, es tu cliente dentro de 5 años, si te has quedado aquí, tu cliente se movía a una velocidad, ¿no? Pues eso ya, digamos que en los últimos 10 años había sido brutal. Lo que está sucediendo ahora es que la velocidad es todavía mayor, con lo cual lo que está obligando es que a empresas franquiciadoras como nosotros tenemos que ser todavía más ágiles y todavía tener una mentalidad mucho más de pegarnos al cliente para no encontrarnos un buen día y decir, mi cliente estaba aquí, ahora está allí y de pronto mis ventas están cayendo porque mi cliente no entiende lo que estoy vendiendo. Esos son todos los temas que también aporta, aparte de la innovación, de la creación de nuevas aplicaciones o la optimización del back office o el ofrecer productos innovadores, es el que el franquiciador tiene otra responsabilidad, que es estar pendiente de hacia dónde va el cliente. Y eso es uno de los temas que tú, como un empresario individual, que hablábamos, ¿no?, de 1 a 9 empleados, tienes muy pocas posibilidades de realmente estar entendiendo qué está pasando y reaccionar rápido. Y es otro de los temas que yo veo clave, que es una buena franquicia tiene que estar innovando, pero tiene que estar con un ojo puesto en qué va a pasar. Y la velocidad a la que el COVID ha hecho cambiar es increíble, que tú puedes ver que tu abuela se conecta por Meet o por Zoom, cosa que era algo completamente impensable, ¿no? Entonces, esas son cosas que es como, o sea, eso está sucediendo. ¿Y en qué nos cambia a todos? Hay que reaccionar muy, muy rápido. Sin duda, yo creo que hablaba antes de revoluciones, la revolución viene por ahí, de la digital. Cuando construimos la estrategia, en nuestro sector además que va a vivir un cambio como nunca, pues está todo el contexto económico, la parte tecnológica va a cambiar mucho, no en lo digital, sino en la tecnología, electrificación, hibridación, conocéis todo ese debate, la parte electromecánica. La parte medioambiental, el imperativo medioambiental va a ser fundamental, pero el comportamental es un comportamiento de fondo. El cliente ha cambiado mucho, ya en la crisis anterior cambió mucho, en esta más, y al final es un cliente que al final tiene una parte ética, una parte responsable que es muy importante, que además tiene interiorizada. No es que tú digas que va a ser responsable socialmente, es que él es lo que consume y te va a exigir que seas más ético, más responsable. La sostenibilidad te la va a exigir y además es un cliente que está muy sensibilizado. Toda esta pandemia ha sensibilizado mucho a la gente y el impacto cliente va a ser en positivo también muy fuerte, te va a recompensar fuertemente, pero te va a penalizar. Por tanto, hay que tener muy en cuenta este cambio en el comportamiento de los clientes a la hora de construir tu oferta futura y tus procesos y tu manera de trabajar de manera significativa. Esa es la revolución que yo creo que viene, la de la sostenibilidad, porque es muy real, es muy concreta y los clientes lo exigen. Yo estoy completamente... Una responsabilidad, ¿no? Una corresponsabilidad de las marcas en la construcción de un mundo mejor, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que además nosotros como franquiciadores tenemos dos niveles de clientes. Uno es el franquiciado, que es el cliente más inmediato, y otro es el consumidor final. Nosotros tenemos feedback y tenemos la obligación de adelantarnos o de tratar de adelantarnos, de innovar, pero también tenemos feedback y somos reactivos muchas veces a solicitudes tanto del consumidor final como muy bien decía aquí el compañero, nuevas sensibilidades que son el futuro y ya son el presente, pero también de franquiciados. A mí, por ejemplo, ha habido un franquiciado que me ha pedido abrir una franquicia en el metaverso. O sea, es una cosa que, claro, te obliga a empezar a explorar opciones y es una iniciativa de un franquiciado. Entonces, pues toda esa innovación digital y de ESG, de responsabilidad social corporativa, como la queramos llamar, es algo que es una exigencia ya y que todos tenemos que atender, sí, desde luego. Sí, nosotros, estando de acuerdo con todos, y tenemos un código ético en Alsea y a todos nuestros franquiciados, cuando firmamos el contrato, les hacemos partícipes de ese código ético. Si no empujamos a ello, al final, bueno, pues cada uno va a hacer la guerra por su cuenta y la idea es ir todos a una y ir cambiando el modelo de gestión, el modelo de producción y dándole un poco... pues eso, ser un poco todos más socialmente responsables, que es el fin. Bueno, yo creo que en esto que comentabas tú, Manuel, lo hemos comentado yo creo que todos, en un entorno como el que estamos viviendo, que es muy complejo, donde la suma de las incertidumbres es mayor que la de certidumbres. Creo que es la labor de todos nosotros como franquiciadores ofrecer y despejar y dar una cierta lucidez de interpretación de esa incertidumbre y dar un camino y dar unos planes. Eso es lo que como marca pues te da valor añadido, que en medio de toda esta incertidumbre, de todo este ruido, se cambia todo, pues que ofrezcas un camino, una ruta, unas respuestas, que es la que pues cada uno en nuestros negocios pues les ofrecemos a los franquiciados y vienen a buscar. Y dice, oye, ¿qué hago en medio de todo esto? Y dice, pues oye, mira, vamos a hacerlo así y esto es como vamos a manejar todos estos cambios que según que lea pues se puede cortar las venas. Antes, vamos a cambiar de tercio. Antes hablamos nombraba Luis algunas cifras de internacionalización. Me parece importante porque, bueno, por ese lado se ha crecido muchísimo, ¿no? Digo que la franquicia española está presente en 139 países, es como un 28%, ¿no? del total, quien ha dado ese paso hacia adelante, ¿no? Vamos a salir de nuestras fronteras. En ese punto, ¿cómo está la franquicia? Internacionalización, ¿encontramos facilidades? ¿No? ¿A qué países miramos? ¿Qué miramos para salir y a dónde? Nosotros tenemos presencia en 11 países. Con marcas españolas sí que hemos salido ya al mercado portugués, con Ginos, y tenemos todas las demás marcas preparadas para el lanzamiento. Simplemente lo que estamos es entendiendo cómo es el mercado, porque aunque seamos países vecinos, el comportamiento del cliente es totalmente diferente y en el momento que lo tengamos bien entendido sabremos cómo adaptar nuestros modelos a ese mercado. Bueno, podemos ir con Vips o con Foster's Hollywood, pero si el cliente portugués, me refiero a Portugal porque ya estamos, no entiende ese modelo o sus hábitos de consumo no son adecuados para ese modelo de negocio, pues estaríamos abocados al fracaso, que no es nuestra intención. Con lo cual, lo tenemos todo preparado y listo. La pandemia ha hecho frenar un poco las opciones, pero lo tenemos ahí en el punto de mira, tanto en propio como en franquiciado. Siempre vamos un poquito por delante en propios para testear el mercado y cuando tengamos el modelo de negocio de éxito, será cuando demos el paso a franquiciar. En nuestro caso, nosotros estamos actualmente en 9 países funcionando. Somos una empresa que desde el primer día se planteó internacionalizar. Casi llevamos 2 años funcionando y ya estábamos en 3 o 4 países, ¿no? Es una empresa que está desde el primer día pensada en global, ¿no? Como marca global. Para nosotros yo creo que una de las claves de un franquiciador a la hora de plantearse la expansión internacional es ver qué equilibrio tienes entre cuál es tu concepto de negocio y qué parte tienes que adaptar culturalmente al mercado al que vas, ¿no?
En los casos de comida, evidentemente, hay unos impactos brutales porque los gustos no tienen nada que ver, ¿no?, de entre unos países y otros. Nosotros estamos en países como Rusia, estamos en Moscú, estamos en Lisboa, estamos en Argentina, estamos en Colombia, estamos en Irlanda. A nosotros nuestro modelo nos permite tener un core, digamos, de casi el 90% central, que es común a todos los países, y digamos que customizamos o adaptamos un 10%. ¿Eso qué te permite? Te permite ir testando o viajando sin gran esfuerzo de back office, que ya es un esfuerzo increíble, y de hecho nosotros ayer la reunión que teníamos de comité de dirección, que además Chris, que está aquí conmigo, gran parte de la reunión era: somos muy lentos a la hora de responder, cuando estamos, por ejemplo, abriendo en Milán, ahora un centro, somos muy lentos a la hora de responder a esa adaptación, y es solamente cuando trabajas un 10%. Entonces, medir bien qué parte de tu estrategia vas a tener que customizar o adaptar culturalmente es importante, porque te puedes encontrar que no eres capaz de adaptarte. Entonces, ahí ya cada marca tiene que buscar su camino y su estrategia. Es muy interesante esto, sí. Sí, todo el tema internacional, la franquicia lo que te da es una rapidez de llegar a sitios donde tú solo no hubieses llegado. Buscar un buen partner. Nosotros en Comes Group estamos en 6 países, y sin ir más lejos tenemos 3 en Japón, que encima son muy cumplidores los japoneses, los que pagan los royalties los primeros, te exigen que les factures corriendo, y tienes la marca España allí tan lejos, simplemente con que les demos pues algo de apoyo de marketing, los cambios de receta y apenas visitándoles. Entonces, y en experiencias mías pasadas, marcas españolas llevadas a Asia y a Indonesia, Camboya, sitios donde no hubieses llegado ni por tiempo ni por recursos. Entonces, la franquicia te permite, con eso que hablábamos antes de elegir bien el franquiciado, aquí ya no es atomizado, ya sueles ir a master franquicias. Incluso hay vehículos, como es la master franquicia, que a la vez permite subfranquiciar, y entonces le das ciertas exclusividades, multifranquicia, que das exclusividades por zona con condiciones especiales a cambio de cumplir un calendario. Todo eso es impensable si empiezas a hacerte un desarrollo a nivel mundial de cualquier marca en cualquier sector, pues lleva mucho más tiempo el desembarco, ¿no? Entonces, nosotros en Comes tenemos Lizarrán y Cantina de Mariachi y Pomodoro fuera de España, y bueno, siempre es un reto la internacionalización, desde luego. ¿Y cuánto habéis tenido que adaptar? De ese porcentaje customizable, ¿no?, del que hablaba Juan Pablo. Sí, además ahí tienes que adaptarte a proveedores locales, ya las sinergias son más difíciles, obviamente. Pero sí, se trata de buscar un buen partner allá donde sea, y fíjate, hasta en Rusia con gimnasios, pues es espectacular, ¿no?, que una empresa española esté ahí. Hombre, en nuestro caso es que hay una parte en la que está en nuestro ADN, porque es que nosotros ya desde el origen somos una marca internacional. Es decir, fue una marca americana que viene aquí y luego, por tanto, está en el ADN de la marca el desarrollo internacional. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora mismo de Midas presencia en 9 países. Luego pertenecemos al grupo Movivia, que también está en Norauto, Cartecat, en fin, otras marcas. Estamos en 19 países y actualmente el desarrollo internacional es una prioridad. Tenemos un equipo de desarrollo internacional a nivel de la marca que también planifica ese desarrollo internacional. Pues nosotros, por ejemplo, a nivel de marca, pues nos complementamos con Norauto y demás, y estamos tirando para África. Entonces, ahí en África tenemos un nicho importante de desarrollo, con lo cual es una prioridad también a nivel del desarrollo global de la marca. Y es potente para también aquí hacer el desarrollo nacional, porque también cuando los candidatos ven ese tipo de respaldo, pues también es importante. Claro. Por tanto, por lo que veo, no se busca tanto la similitud cultural, similar. Entonces, ¿qué buscáis? Facilidades de financiación, economías emergentes. ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Estar donde está el meollo? ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué se eligen unos, o por qué tenéis unos lugares del mundo en el punto de mira y no otros? A ver, nosotros lo que miramos es el tamaño de mercado, realmente, y vemos si el público objetivo que le gusta Brooklyn Fitboxing, existen muchos de esos en el país al que vamos a ir. O sea, es bastante, digamos, obvio, ¿no? Pero al final ahí tienes que encontrarte luego con los temas demográficos, ¿no? Tú, por ejemplo, en España te encuentras muchas ubicaciones en ciudades grandes y tienes ciudades medianas, ¿no? Como, por ejemplo, te puedes encontrar ciudades, por decir algo, no sé, León, ¿no? Pues que alta densidad de población, porque venimos de un tipo de urbanismo muy enfocado a las ciudades, no sé si por los árabes o por lo que fuera, pero estamos muy concentrados. Cuando te vas, por ejemplo, sí.
Perdón. Cuando te vas, cuando te vas, por ejemplo, a países, ¿no? Como te vas, por ejemplo, a Francia o te vas a Alemania, te encuentras unas densidades de población más dispersas. Entonces tú al final dices, vale, tengo mucha gente de mi target que les encantaría Brooklyn, pero la siguiente pregunta es, vale, y ahora cuando voy a buscar las ubicaciones, ¿tengo suficiente gente a 12 minutos, 15 minutos de distancia que podrían cumplir la rentabilidad de un Brooklyn? Y ahí entran las dificultades. Entonces hay que hacer, bajo nuestro sistema, miramos primero tamaño de mercado, porque ya que tomas la decisión de ir a un mercado, te interesa un mercado con escala. Por ejemplo, pues si vas a ir, por ejemplo, Venezuela, ahora mismo es un mercado donde no escalaríamos, ¿no? Y te pongo como contrapunto Italia, que es un país donde tienes suficiente tamaño. Y luego, por el tipo de población, en cuanto a cómo están de dispersos, nosotros miramos si vamos a ser capaces de montar centros rentables. Y lo siguiente que hacemos, que es un poco lo que comentaba Iván, atacamos primero con centros propios, ¿vale? Entonces tú vas, montas 1, 2, 3 centros propios, tanteas las aguas, ves qué tal funciona, o buscas un partner local con concepto tipo máster para ver que sea un buen partner para testar las aguas antes de poder franquiciar. ¿Para qué? Para no meterte en una situación en la que esa simbiosis no funcione y tengas un problema porque has metido a franquiciados que no están recibiendo ese modelo de negocio rentable y sostenible. Así es como lo planteamos nosotros. Bueno, a nivel de estratégico, pues te diría, a nivel de un grupo como el nuestro, pues la estrategia es de complementariedad, es decir, yo voy a desarrollar por aquí y nosotros por aquí, con lo cual esa lógica. Pero si tengo que hablar de algún cambio en la estrategia de internacionalización, pues antes había una estrategia de internacionalización más abierta, un poco más dispersa, pues habrías en Polonia, habrías en Austria. Ahora, a nivel de estrategia, se está focalizando. Dice, voy a dejar Polonia que no funciona, no voy a ir y me voy a concentrar en los mercados estratégicos que para nuestro grupo son pues Alemania, Francia y España. Fuerte concentración en esos mercados en los que ya estás tradicionales y luego a conquistar qué territorios pues todavía puedes encontrar. Por ejemplo, en nuestro caso, pues claramente África tiene un mercado potencial que pensamos que es potente, pues nos dirigimos por ahí. Pero a nivel de la estrategia un poco core del negocio, pues focalización sobre aquellos mercados en los que ya estás, has funcionado, tienes éxito y ahí lo que vas es a conquistar un poco más de territorio, cuota de mercado y demás, que eso supongo que es en lo que estamos todos. Sí, y bueno, y ya por sumar un comentario más, nosotros en el caso de la restauración también buscamos el poder llevar el producto para que se sigan aprovechando, lo primero porque son nuestra seña de identidad y lo segundo para que el franquiciado, si en el caso de que llegáramos a franquiciar o máster franquiciar, se pudiera aprovechar de la economía de escala. Si no podemos llegar, pues tendríamos un proceso un poquito más largo. Tendríamos que buscar allí proveedores, homologar y a partir de ahí empezar a crecer. Pero por eso también la cercanía de los mercados es importante. Bueno, hay otra cuestión que también es una exigencia social, supongo que ética, y en las que estáis todos alineados, que es la presencia de la mujer, ¿no?, en puestos directivos o al frente de empresas. Antes Luisa dio algunas cifras, se presentó un informe específico de la Asociación Española de Franquiciadores y ahí a la mujer todavía le falta un poquito. ¿Por qué no acaba de ser mayor la presencia de la mujer al frente de empresas franquiciadoras y franquiciadas? Supongo que va por sectores, es cierto, por sectores. Iba a hablar Manuel, en el tuyo tú debes ser el rara avis, ¿no? Pero hay otros en los que no acaba de arrancar. Sí, claro. Nuestro ejemplo, en nuestro caso, es que no es representativo porque nosotros es 90% de la plantilla y de las franquiciadas mujeres. Entonces, de las cuales un porcentaje muy relevante son madres. Y la verdad yo creo que eso nos da una ventaja competitiva brutal, donde nosotros estamos. Nosotros tenemos 3 verticales en salud, que son cirugía estética y medicina estética, fertilidad y psicología. En los 3 hablamos a la mujer, nos dirigimos principalmente a la mujer y nuestra compañía, por lo tanto, tiene un ADN predominantemente femenino, con lo cual es verdad que en nuestro sector este tema, pues es, o al menos en nuestra compañía. Yo cuando nosotros empezamos en el año 2002 observaba a los competidores y veía que en los consejos había mayoría de hombres y pensaba,
bien. Creo que nos daba una ventaja competitiva, porque nosotros teníamos claro que el lenguaje femenino, el lenguaje de la mujer, tiene un peso específico altísimo. Y no quiero, y además es que tampoco quiero señalar que es en nuestro sector, porque nosotros dentro del grupo del holding familiar tenemos otras líneas de negocio en el que hay mucha presencia también de la mujer. Yo creo que no soy muy partidario de las cuotas y sé que es un tema espinoso, pero yo creo que la mujer no necesita ser protegida porque no es ni más débil ni mucho menos inferior en ningún sentido. Por lo tanto, yo creo que es sin más una cuestión de mercado. El empresario que no aprovecha eso, pues yo creo que se está equivocando, sin más, que se está equivocando. Entonces, creo que vamos por el buen camino. Entiendo, ¿eh? Quizá entiendo que como en otros sectores económicos, lógicamente la cuestión va más por el tiempo, ¿no? Por la dedicación, por el esfuerzo que tiene que dedicar a la empresa versus el tiempo familiar, por ejemplo. Pero en otro foro comentábamos, por ejemplo, la posibilidad de que la digitalización ayude, por ejemplo, a la gestión a distancia, ¿no? O ayude a la mujer a tener un puesto de dirección, ¿no? ¿Se está impulsando, se ven movimientos en este sentido? Yo creo que hay una especie de error de concepto que al final es como que si trabajas más horas vas a generar eres más productivo, o generas más ideas o generas más ejecución, ¿no? Y nosotros, o sea, por lo menos como lo vemos nosotros en Brooklyn, la diversidad es una de las claves porque al final de la diversidad es donde sale la innovación, ¿no? Entonces, al final, el que haya una cuota de mujeres no es una cuestión planificada, pero igual que tienes que tener un equilibrio de mujeres y hombres, tienes que tener un equilibrio de técnicos y creativos o un equilibrio de, vamos a llamarle, yo le llamo frikis informáticos y organizadores de ejecución, ¿no? Entonces, en la diversidad del equipo está el éxito. Y no es una cuestión de horas que eche el equipo, es una cuestión de eficiencia. Y en esto, evidentemente, se pueden encontrar 1000 maneras para que una persona que quiere tener su familia, una mujer que quiere estar pendiente de disfrutar de su familia a partir de cierta hora, pueda compaginarlo. Creo que eso ya es muy del pasado, por lo menos en lo que nosotros vemos en Brooklyn. No tenemos un horario fijo de trabajo, es decir, la gente puede venir a la hora que quiera y se puede ir a la hora que quiera. Sí que nos gusta estar en la oficina, o sea, sí que tenemos creemos mucho en que estar juntos nos ayuda a el intercambio de ideas, pero sí que decimos, oye, 1 o 2 días teletrabajamos. Nosotros desde el momento en el que se pudo trabajar en las oficinas, nos fuimos todos a las oficinas, ¿vale? Y seguimos trabajando juntos en la oficina porque necesitamos esa humanidad, ese contacto físico y nos gusta comentar cosas en los pasillos. O sea, no son solo las reuniones, es el contacto. Pero también huimos del tienes que fichar o, oye, organízate como quieras, búscate la manera. A veces tenemos reuniones con 3, 4 en la oficina y con 3 que se conectan desde fuera de la oficina porque esa flexibilidad que te dan las nuevas tecnologías hay que aprovecharla y la posibilidad de tener mujeres. Nosotros tenemos un 70% de nuestros clientes, aunque seamos Fitboxing, son mujeres. Entonces, en muchas reuniones que estamos muchos ingenieros, porque yo soy ingeniero, estamos opinando, tenemos que parar y decir, oye, que hablen también las mujeres y que digan, porque nos estamos metiendo a decir muchas tonterías porque estamos estructurándolo desde el punto de vista ingenieril masculino, ¿no? Y entonces llega una mujer y te dice, pues mira, eso no te va a volar, eso no te va a funcionar. Esas ideas, ese intercambio de ideas es clave. Y por eso yo creo que las empresas diversas, que no solamente es mujeres o hombres, sino diversas en su conjunto, van a funcionar mejor. Son más ricas. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Creo que tenemos que cerrar ya. Agradeciendo de nuevo vuestra presencia aquí, vuestras opiniones y vuestro análisis de la franquicia, que se mantiene en buena salud y que tiene muchos visos de crecer, ¿no? En este próximo año, según nos han contado los expertos. Así que fenomenal, felicidades por ello. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias.